Ideas fresh, mentes on point, un espacio único donde todo es hoy. Imanol, ¿cómo estás? Bien, gracias, Elvio. Gracias por invitarme. No, bueno, tú y yo nos conocemos hace ya muchos años. Te he visto crecer profesionalmente. Bueno, tú a mí también. Sí. Nos acompañamos. Y lo guay de todo esto es que, claro, me contabas, estás ahora a punto de hacer un máster en inteligencia artificial. Un doctorado, sí. Un doctorado. O sea, ¿cuánto dura? Es la idea. Bueno, serían aproximadamente 4 años, dependiendo de la dedicación que decida. Al final es hacer una investigación sobre un tema que he elegido, que sería la inteligencia artificial y la fiscalidad. Todavía no es del todo seguro porque tiene que estar aprobado, pero bueno, que la idea está ahí y ya se ha lanzado a la universidad. Claro, porque esto lo que hace es depositar realmente un estudio profundo de utilizar lo que me decías tú, ¿no? Toda esa base de datos creada de miles, cientos de miles de archivos de casos que puedan, ¿no?, utilizarse de forma proactiva y positiva para la ciudadanía. Sí, lo que yo considero que es la inteligencia artificial tiene una buena aplicación dentro de la fiscalidad, porque al final la administración tributaria, tanto en España como en el resto del mundo, pues al final lleva obteniendo datos de la población desde hace mucho tiempo y tiene conocimiento de muchos datos que incluso nosotros desconocemos. Entonces, al final la inteligencia artificial se basa principalmente en los datos. Entonces, una base de datos amplia pues permite una mejor aplicación, ¿no? Además, entiendo que al final la inteligencia artificial no deja de ser una herramienta y que debería optimizar, ¿no?, los recursos que disponemos y que al final utilizarla en el ámbito tributario se puede lograr una optimización de esos recursos de manera que no estoy hablando de una mayor fiscalidad, no hablo de obtener más impuestos, sino que aquellos que ya existen puedan ser obtenidos de manera más óptima, ¿no? Sin pérdida de recursos, sabiendo a dónde dirigirse, y creo que la inteligencia artificial, pues utilizarlo en la agencia tributaria o en cualquier agencia relacionada puede ser muy interesante y que al final puede lograr pues una gran mejoría. Luego también a nivel profesional, claro, en los procesos, en los juicios, claro, todas esas etapas que hay que hacer mucho acopio de información, hay que hacer, ¿no?, recabamiento de pruebas, hay mucho de psicología en todo esto y claro, todo eso tienes que alinearlo, porque claro, el otro día estaba pensando, claro, yo te veo a ti en un futuro y te veo con unas gafas, viendo la información flotando y el juez y a todo el mundo lo mismo, la carga de pruebas se está flotando, la puedes enviar cerca para que la vea un testigo o pararlo todos, puedes jugar con esos bloques semánticos, visuales, audiovisuales, luego con las pruebas ya, ¿no?, desde el punto de vista en las capas de metadata y demostrar ese forensic, ¿no?, de todo. Es decir, mira, este escenario que lo hemos duplicado con LiDAR, lo hemos mapeado en 3D, aquí está el choque. El choque aquí se ve claramente en esta simulación digital, aquí lo veis, lo hemos reproducido tal. Si cambiamos y lo puedes narrar de otra manera absolutamente diferente e incluso ese modelo propietario te permitiría apelar a esas leyes del pasado a tales casos y que se representen también visualmente para mejorar el diálogo entre el juez, los testigos y las defensas. Sí, ojalá, pero la verdad es que actualmente lo que es el sistema judicial es bastante arcaico. Vemos como, la verdad, la implementación incluso, por ejemplo, de las nuevas tecnologías a la hora de presentación de pruebas, presentación propias de las demandas o incluso elaboración de pruebas, como puede ser algo tan sencillo como una testifical mediante videoconferencia, retrasan totalmente el procedimiento. Vemos como, pese a que sí se han hecho innovaciones y se han mejorado lo que es las oficinas judiciales, se ve que siguen teniendo un retraso en comparación con el resto de administraciones públicas o incluso ya si nos vamos al ámbito privado, terrible. Nos encontramos con que cuando hay una videoconferencia, la realidad es que se tarda bastante en hacerla porque suele haber problemas de conexión, se utilizan, sobre todo incluso cuando se utilizan, por ejemplo, se está intentando conectar Bilbao con Madrid, pues que utilizan sistemas diferentes, no consiguen conectarse bien. A veces funciona bien y al de un minuto están conectados, pero otra vez nos hemos encontrado
que tardan 40 minutos en lograr un buen funcionamiento. Entonces, ahí tenemos un grave problema. Sí se ha mejorado en relación con la comunicación de pruebas de manera telemática, pero estamos hablando de algo que existía desde hace mucho tiempo. O sea, al final no es más que una sede electrónica. Llegar hasta ese punto que me comentas va a llevar tiempo. Sí es cierto que en casos de gran trascendencia, sobre todo penales, sí he llegado a ver, sobre todo en seminarios, cómo hay algunas sectores de forenses, de la policía, que sí realizan simulaciones que la verdad están hechas de maravilla. O sea, parece una secuencia hecha pues por vosotros, ¿no? Entonces, ahí sí que se ve cómo las nuevas tecnologías han llegado y están actualizadas, pero la verdad es que se queda ahí. O sea, no hay grandes mejorías y esperemos que el día de mañana sí las haya. Pero costará sobre todo porque debemos recordar que incluso ya las personas que se encuentran en las oficinas judiciales, pues hay gente joven, hay gente más mayor, hay gente que le cuesta más, hay gente que le cuesta menos, pero en general esa variedad, ¿no?, de perfiles hace que sea bastante complicado implementarlo en el sentido de enseñar, educar, etc. Claro, si hacemos un contraste entre el mundo privado y el avance del mundo privado, cómo esa interacción rápida con el mercado hace que se iteren más rápido los procesos, se aceleren las adopciones. En el mundo de la institución eso sucede a otra velocidad, ya lo sabemos, pero a modo de reflexión, no crítica sino reflexión, ¿no? Es decir, ¿a qué distancia estamos? Si la fricción o la velocidad en la que se adapta en un lado cambia en el otro, ¿cómo podemos hacer para acelerar o acortar ese punto A-B? Y por otro lado, claro, yo visualizo esa experiencia de usuario desde el punto de vista profesional y a mí, claro, me alucina imaginarme a ti, me pongo en tu piel con las gafas, lo que dices tú en esas simulaciones y toda esa narrativa que hay que recrear, porque un juicio que es una recreación póstuma al hecho, en el que un hecho consumado tiene que demostrarse por una parte y la otra defenderse, y en esa pugna entre esos debates que son, y me corriges y me encantaría exponer esto, ¿no? En esos debates, en esa búsqueda de la verdad, no sé si se conquista la verdad del todo, y qué nos puede ayudar la tecnología y esta forma de visualizar la información para que sea lo más fidedigna a resolver la verdad. Básicamente hay muchos tipos de juicios, pero al final los que más estamos acostumbrados a ver pueden ser los penales o pueden ser los civiles. Penales serían aquellos en los que hay un hecho, que suele ser un delito o un supuesto delito, y entonces se quiere averiguar la realidad y determinar quién es el autor, si hay pues algunas circunstancias que puedan atenuar, etcétera, ¿no? Y hay otros que son, digamos, los civiles, que son los que estamos más acostumbrados las empresas. Serían aquellos pues que pueden estar relacionados con unos hechos como yo he comprado esto y no me has pagado, o pueden ser cuestiones completamente jurídicas, en la que el propio procedimiento únicamente se hable de interpretaciones de la ley. Son los dos tipos. Sobre todo en aquellos penales sí que puede ayudar la tecnología, pero si hacemos un pensamiento en cuánto de atrás estamos, pues igual estamos hablando de 15 años atrás. O sea, no estamos hablando de 3, 4, 5 años, estamos hablando de 15 años atrás. Y para mí, una de las maneras que se podría mejorar esto, no sé si se puede, pero sería hacer versiones prueba. No digo de implementarlo todo en todos los juzgados. Estamos hablando de que aquí en Bilbao no sé cuántos juzgados habrá, pero alrededor de 30 seguro, o 35 fácil. Es muy difícil implementarlo. Cada juzgado tiene 10 funcionarios, muy complicado. Pero en cambio, sí que podría haber un juzgado, al igual que hay juzgados especializados en familia, en violencia de género, en derecho en bancario, etcétera, pues creo que se podría hacer un juzgado especializado en nuevas tecnologías. Ya no solo por el hecho de hacer una prueba y ver qué tal funcionan las nuevas tecnologías avanzadas, no un simple ordenador en el juzgado, sino también para que el propio juez pueda tener conocimiento sobre esas nuevas tecnologías. Mira, me encanta. Estamos viendo melones y me encanta porque creo que tenemos eso, ¿no?, en común, que es esta búsqueda por comprender las cosas y, vamos, si hoy no llegamos a hablar todo, no te preocupes que vamos a poder tener varias quedadas más porque me encantaría seguir debatiendo contigo muchas cosas.
En esta explicación que muy bien estás describiendo y que estamos como buscando comprender, ¿no? O sea, comprender básicamente cómo se podría hacer. Claro, tú tienes se abre un juzgado que tiene dentro una sección que ataca a una problemática, una vertical concreta. ¿Eso es así? Sí, normalmente cuando entra un caso en el juzgado va en reparto. O sea, primero puede tocar aleatoriamente. Si hay 15 juzgados de civil, pues le puede tocar a cualquiera de los 15. ¿Pero todos atacan, el civil ataca a las mismas verticales o se especializan? No se especializan. No hay muy pocos juzgados especializados. Dentro Entonces de los este sería el primero, vamos a hacer un supuesto, que se hace una unidad mínima para demostrar una utilidad. Esa hipótesis sería en lo civil o mercantil, elegir algo que no sea de un impacto tan personal, sino más mercantil, podría ser, por ejemplo. Más que buscar el impacto, yo que buscaría sería el área. Al igual que hace poco, creo que fue en el año 2010, no sé si 2017 o 2019, se creó el juzgado relacionado con cláusulas abusivas. ¿Por qué? Porque en su momento, y se sigue manteniendo aquí en Bilbao, ¿no? Sí, estamos hablando de cláusulas suelo, gastos de hipoteca, ese tipo de cláusulas que han sido un auténtico boom. Entonces se tomó la decisión de crear un juzgado especializado. Lo mismo ocurrió en el juzgado de familia, etcétera. Pues lo mismo en nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque yo me he encontrado casos que sí es cierto que no es lo más habitual que haya casos relacionados con las nuevas tecnologías. He tenido algún caso en el que ha acabado en el juzgado. Por ejemplo, una falta de conformidad con una página web. La realidad es que yo, al menos la sensación que yo me daba, es que el juez, el conocimiento que tenía sobre cómo se diseñaba una página web, que era el SEO, que era el SEM, era nulo, casi nulo. Estamos hablando de que el árbitro, quien arbitra técnicamente, debe ser alguien que sepa de eso. Y en este caso no había un especialista. Claro, conocen las leyes, conocen la aplicación, pero la ley se limita en ese aspecto de decir la web o lo contratado, los servicios contratados son acordes a lo que se ha realizado o no. Pero claro, si no entiendes el servicio en sí, es difícil saber si lo realizado corresponde a lo presupuestado. Claro, son un agente de IA con vertical entrenado justamente y conectado al día a día de esta tarea, podría al menos darle información de si es correcto o no el argumento, analizar, tener un filtro de IA que esté solo en vertical analizando eso constantemente. Podría sugerir al juez una posible resolución o explicar. Nosotros en la práctica jurídica lo suplimos con peritos. Un perito informático, en este caso, que sea el que trate de explicar. Pero ¿qué pasa? Que al final los peritos se van a contradecir entre ellos porque cada uno pues está representando a una parte y cada uno no es que mienta, es que ve la realidad desde su prisma. Claro, pero eso desde el punto de vista del ciudadano no se termina nunca de ponderar o entender o contrapesar bien en ese gris entre el interés o incentivos de ambos abogados. Por ejemplo, es decir, oye, esto sería en algo técnico, ¿no? Si tú dices esto está mal hecho, fin, no hay una lectura subjetiva y una defensa y a ver quién gana con la mejor contradefensa, sino es técnico. Es que aún así, si hablamos de técnicos contratados por cada parte, aún así va a haber diferencias, o sea, en todos los ámbitos. Peritos judiciales relacionados, por ejemplo, con la construcción, claro, informáticos, incluso forenses, se van a contradecir porque siempre hay una franja. Por ejemplo, si nos vamos a la sanidad, una lesión siempre se va a decir que lleva aparejado una baja de 30 días a 90. Lógicamente, el que va a pagar dirá que 30 y el que no va a pagar dirá que 90. Entonces ahí estará que se van a contradecir, pero habrá que llegar a la decisión. Y ese perito tendrá que explicar al juez la situación. Yo sí que te puedo poner un ejemplo de un caso que es el que hablaba antes, que es había una falta de conformidad en la que una empresa había contratado a unos proveedores para diseñar una página web y realizar el posicionamiento SEO. ¿Qué pasó? Que cuando acabaron la página web se vieron que no era conforme con lo que habían contratado y encima en el presupuesto la propia empresa se comprometía a que iba a aparecer en los primeros 10 puestos, cosa tú sabrás que es verdaderamente difícil. Difícil. Bueno, no es que no aparecía en los 10 primeros ni aparecía en los 100 primeros. Entonces, pues se contrató un perito informático y valoró que la web estaba mal realizada desde el origen.
que dentro de la base, dentro del código, pues se observaba que había duplicidades, que incluso había direcciones que en vez de hacer publicidad a la propia web, a la propia empresa, se hacían publicidad a ellos mismos. Nosotros presentamos demanda con intención, siempre nuestra intención es llegar a un acuerdo para no demorar demasiado y encarecer el procedimiento. No se logró y luego a la hora de explicar al juez, claro, había que iniciar de cero lo que es qué es un qué es SEO, qué son los códigos. Claro, se pierde tiempo en hacer las definiciones en vez de contenerlas ya y consultarlas de forma proactiva. Hay que generar primero el campo, el contexto de definiciones para luego, y claro, eso retrasa también, ¿no? Va a hacer perder tiempo a todas las personas y dinero. Claro. Retrasa y que además no tienes ese tiempo, porque al final los juicios pues tienen una duración determinada y tampoco puedes alargarte demasiado. Porque además, si te dedicas únicamente a explicarle qué es SEO, pues al final va a tener tanta información que no se va a quedar con lo verdaderamente importante, que es sobre la falta de conformidad en este caso. Al final ese juicio salió relativamente bien, pero bueno, al final en ese sentido vimos esa necesidad de que al final tiene que haber especializados, o eso creo yo, porque además es una rama complicada de saber, porque sí es verdad que esta misma situación nos encontramos en todas las áreas. Por ejemplo, en obras. En obras también hay que explicarle qué es, cómo se diseña una casa, qué son las cargas, por ejemplo, pero lo ven tanto que ya han aprendido lo que es. Claro, pero eso es como son problemáticas hijas de su tiempo. Es decir, claro, hay tanta demanda en lo inmobiliario y tanto, yo qué sé, pues el 1% termina en conflicto, en esa fricción de los incentivos y quién consigue o no consigue que su casa sea como le dice el que lo ha vendido, etc. Pero bueno, ese 1% son cosas que se ven de forma habitual durante décadas. Por lo tanto, ahí sí se ha acumulado mucho conocimiento. Pero estamos en un boom en los últimos 15 años de que hay infinidad de nuevas casuísticas y conflictos que no tienen, ¿no?, base ni definiciones. No hay. De hecho, en ese caso, ya fue hace bastante tiempo, no sé si habrá cambiado la jurisprudencia, pero hice una búsqueda pues en las bases de datos nuestras, bases de sentencias, y la verdad es que creo que no encontré nada que me pudiera servir, y lo más cercano estaba bastante alejado de lo que me podía interesar. Entonces se ve que no hay, de momento hay poco. ¿Y tú cómo actúas ahí como representante y como tu profesión colegiada, como abogado? Pues ¿qué haces? Dices, oye, aquí no tenemos base, no hay base jurídica y vas al colegio, lo propones, en el colegio vos estáis trabajando en ello. Yo la verdad es que estoy un poco alejado me gustaría acercarme más, pero en ese sentido estoy un poco alejado del colegio de abogados. Además, es algo que tiene que nacer desde las sedes más importantes del área judicial. No vale con el colegio que lo intente mover. Y al final, pues todo se mueve en intereses, ya lo sabemos, y es algo que es muy difícil de mover, porque tampoco es que haya demasiados. Parece mentira, porque las nuevas tecnologías cada vez tienen mayor importancia en nuestra vida, pero la realidad es que en el juzgado todavía no se empiezan a ver mucho, y seguramente sea por este interés nuestro a querer evitarlo, porque sabemos lo que puede ocurrir en el juzgado. Entonces, ¿cómo va a moverse esto? Pues no lo sé. Igual cuando haya jueces más jóvenes o jueces más modernos, vamos a decirlo así, puede que esta situación cambie y sea más fácil. Qué pena, porque hay una especie de inacción de una nueva generación. Tú eres un abogado de nueva generación en el que muy probablemente hubieras empezado tu carrera ya digitalizando y digitalizado, pero tuviste que tener paciencia, esperar, ¿no?, y seguir esos procesos. Pero hoy dices, oye, esto ya ha cambiado, ya está cambiando, pero no podemos todavía dar el paso. Y esto, de hecho, resolvería un problema que es grave, porque ahora mismo los kilos y toneladas de papeles que se manejan aún en los juzgados siguen estando. Es decir, hay papel todavía. Sí, cada vez menos, porque desde hace, no sé si un año o dos, las demandas se presentan de manera telemática. Antes, hasta hace poco, las demandas se presentaban en papel. Pero ahora conviven ambos, ¿no? Ahora están conviviendo ambos. De hecho, hasta hace un par de meses, a pesar de que se presentaba la demanda de manera telemática, es curioso porque luego te solicitaban copias en papel
para enviarlas a las partes. Estamos hablando de que cada demanda pues puede tener 80 a 100 hojas con la documental, llevar 300 hojas que en realidad no tiene ningún sentido. Tanta Agenda 2030, no entiendo qué está pasando. En ese sentido, ahora sí están mejorando, pero sigue, vas al juzgado y vas a ver una pila de documentación que es enorme. Ya Claro. menos, pero sigue, están conviviendo ambas ahora mismo. Bueno, entonces, en esa fricción entre lo posible y lo imposible o lo utópico de llegar a esa, ¿no? Eso que narraba al principio, que es tan visual y tan interesante, ¿no? Pero en realidad no va a pasar todavía. Estamos o sea, muy las lejos. pequeñas capas de pasos. Ahora, ¿qué sería como lo más importante en esa unidad mínima, en esa, ¿no? En ese juzgado digital, en el primero que sería de España, no sé si del mundo, que esté 100% digitalizado, con inteligencia artificial, con ¿no? protocolos y una metodología de representación? Porque yo entiendo yo que también que hay que reescribir lo que hacemos hace siglos y siglos, porque desde 1700 y para atrás estamos, ¿no? Sí. Representado con la toga. Es que seguimos con la toga. Y se sigue con la toga. No, se puede no quitar, pero claro, hay que crear un estado del arte ajustado al tiempo. Entonces, ese juzgado, que sería una sala con IoT conectada, securitizada, con un servidor propio, totalmente aislado para que nadie pueda hackearlo, que tenga un modelo de inteligencia artificial propietario ahí dentro, que se conecten plugin todas las, ¿no? las informaciones a ese, que se asegure que ese caso va a estar encriptado también para que no salga esa información fuera. Luego, bueno, ahora circuito de videocámaras ya hay, algunos se televisan, entre comillas, y luego lo que decías tú, lo de la documental, que es toda la parte de digitalizado, que también tendría que ir a un servidor totalmente securitizado. Todo eso para que exista ese primer juicio en estos términos. El primer paso que habría que dar, en primer lugar, sería que todos los juzgados, ya no solo ese en exclusivo, funcionen bien lo que es el asunto de las videoconferencias, de las grabaciones, etcétera. Todo está grabado, todos los juicios se graban, la calidad es, bueno, decente, vamos a dejarlo así, pero... Bueno, sirve para entrenar modelos de IA, sirven. Para entrenar los modelos de IA basta con las sentencias. Al final las sentencias casi todas son públicas, al menos las interesantes. Las de primera instancia, algunas sí, pero la mayoría no. Pero aquellas que son de apelación o del Tribunal Supremo, casi todas pues son accesibles. Eso serviría perfectamente para entrenar una inteligencia artificial. De hecho, en otros países, bueno, en otros países no, principalmente en Estados Unidos, si hay una intención se ha hecho un modelo para probar a ver qué tal funcionaría una inteligencia artificial en la resolución de conflictos. Previo al juzgado. No, en el propio juzgado. Vale. Entendiendo resolución de conflictos ya como un procedimiento judicial. Vale. Y no se utiliza como resolución, no está automatizada las resoluciones, pero sí para ver qué tal funciona, qué tal daría esa sentencia. Y luego el juez pues la revisaría. Quizás estamos un poquito lejos de ese asunto porque lo que hemos dicho al principio, la inteligencia artificial se basa sobre todo en parámetros y en bases de datos, quiero decir. Entonces, las bases de datos es muy importante que estén correctas, pero correctas hablo a nivel extremo. Sí, al milímetro. Sí, al milímetro. ¿Por qué? Porque imaginamos que nos vamos a Estados Unidos y le ofrecemos para una inteligencia artificial que va a resolver un procedimiento penal las sentencias ocurridas en Texas entre 1950 y 1980. ¿Qué ocurriría? Pena de muerte. Claro, nos encontraríamos con penas que ya no existen, nos encontraríamos con discriminación algorítmica, nos encontraríamos que hay personas que se encuentran discriminadas porque la base de datos no es la correcta. Sí, cargada de sesgos. Entonces, hay muchos sesgos. La inteligencia artificial es curioso porque diríamos, una inteligencia artificial no debería ser discriminatoria, pero una inteligencia artificial es el reflejo nuestro. El reflejo de nuestra sociedad, el reflejo de los diseñadores, el reflejo de las bases de datos. Entonces, si se le nutre con parámetros o datos sesgados, la inteligencia artificial va a estar sesgada. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces, hay que tener en cuenta que habría que utilizarlo pues igual en un sector en el que se tiene mucho control, se sabe que las bases de datos son correctas. Por eso yo antes hablaba de que la inteligencia artificial en la fiscalidad puede ser una buena herramienta, porque
están bastante controladas las resoluciones en ese aspecto. Otro problema que nos podemos encontrar con las inteligencias artificiales, ya sea en sede judicial o sea administrativa, es la opacidad. Es verdad que la mayoría de las inteligencias artificiales son capaces de motivar, o sea, de decir por qué han llegado a esa resolución, a esa decisión. Pero ya sabemos que las más avanzadas tienen un componente que hace que puede generar una caja negra. Pero espera, aquí me encanta porque actualmente, justamente los últimos modelos te permiten ver cómo procesan y los anteriores eran caja negra. Entonces tú puedes ir como eligiendo. Ahora, si me pongo en el supuesto de este juzgado que se abre en lo penal o en lo civil y, bueno, en el que sea, ¿no? Tenemos el caso. El abogado cambia, o sea, ya no va, o sea, el abogado no tiene que estudiar las leyes, sino tiene que estudiar lo que ha hecho basado en las leyes y los contextos, esa IA, ver el procesamiento y detectar fallos lógicos ahí. No tanto en la búsqueda semántica de cómo torcer o cómo traer para tener la razón, sino decir, que no se equivoque, y en base a esa equivocación estarían los grises de contrapesos entre unos y otros para decir, yo creo que se ha equivocado menos que para mí, y ahí es donde gano yo y cojo este veredicto y que la IA te dé pues 3, 5, 10 veredictos accurate, totalmente precisos, pero que uno difiera de otro milimétricamente. Entonces los abogados se centrarían en eso, ¿no? No tanto en que lo otro. Nosotros como abogados al final no sabemos la sentencia antes de que se dicte. Entonces, tal cual. Entonces, claro, otra cosa sería, por eso me gusta mucho el ámbito administrativo, como la fiscalidad. Claro. Porque ahí es una lucha contra la propia resolución. Claro, exacto. Entonces, sabemos que hay usos de inteligencia artificial en las administraciones tributarias, en las administraciones públicas en general, que en España se están utilizando. De hecho, si accedes a la página web de la Diputación Foral de Vizcaya, tienen un documento publicado en que explican cómo hacen uso de inteligencia artificial. No sabemos hacia dónde va a evolucionar ese uso. Igual llega hasta automatizar decisiones. Eso es un uso interno y luego ese diagnóstico para ayudar a la decisión. Ahora mismo la inteligencia artificial en España se utiliza sobre todo para decidir hacia dónde llevar la fiscalización. O sea, no toman resoluciones automatizadas, sino que como tienen, digamos, en la administración tributaria, tienen que elegir hacia dónde dirigir su vista, pues les ayuda la inteligencia artificial, ¿no? Detectando en qué sector puede haber más fraude. Entonces, de esa manera los funcionarios pues tienen parte del trabajo hecho y ya saben a dónde ir. Y por otro lado también se utiliza como chatbots. Utilizan como un asistente virtual para que los particulares, los contribuyentes puedan se les pueda facilitar, ¿no?, su labor. En este caso pasa lo que he hablado antes, que es que solo está dirigido a un sector de la población en concreto. Se hace pruebas piloto, se establece en un sitio en concreto y se controla ese sector. No podemos controlar que una inteligencia artificial esté funcionando bien en 50 millones de contribuyentes. Bueno, serán menos, pero por ahí andarán. Pero sí podemos controlar un sector de 100.000, 200.000 y ver qué tal funciona y luego ya expandirlo. Eso mismo está ocurriendo en otros países como Brasil, como Estados Unidos, etcétera, que tienen un uso bastante bueno de la inteligencia artificial. Curiosamente, estos países por volumen nos multiplican por bastante. Entonces, claro, los volúmenes de conflicto son aún mayores y la necesidad, entiendo yo, de acelerar las vistas y mejorar los procesos es como mucho mayor. Una pregunta, en todo esto, si se pudiese hacer una POC, una prueba de concepto, ¿no sería interesante quizás antes de ir al escenario o al juego en el que, llamando el juego, ese evento en el que el juez y participa el juicio, en toda la fase previa, en donde se negocia mucho las contrapartes, ¿no?, dialogan y llegan a acuerdo, incluso en una fase anterior, o sea, proponer como en un punto incipiente del conflicto, ¿no?, como una especie de prueba de concepto, para ver si realmente se puede reducir, quizás, llegar a conflictos. Pues sí, podría ser. Además, desde abril de este año se ha establecido la obligatoriedad de que para llegar a un procedimiento judicial haya habido al menos un intento de conciliación.
la ley establece unas formas de realizarlo y están tasadas, o sea que hay que hacer alguna de ellas. Claro, eso para ahorrar tiempos y dinero, claro, también. Supuestamente es para ello. La realidad es que hasta ahora todo abogado intenta llegar a un acuerdo antes de generar un procedimiento judicial, porque al final demora costos y al final que no sabes cómo va a salir. Por mucho que pienses que tienes la razón, la otra persona normalmente también piensa que tiene la razón. Incluso Entonces, para los abogados es mejor resolver en punto incipiente y todo el mundo gana, sí, y se pierde menos tiempo. Sí, la frase suele ser más bien un mal acuerdo que un buen juicio, ¿no? Exacto. Estamos hablando de que los procedimientos judiciales de media llevan un plazo de resolución de 1 año y medio, 2 años, entonces... Y un filtro de scoring, por ejemplo, si hacemos un filtro, o sea, poner un filtro duro que haga scoring de todos los casos de conciliación en el que cuando tú, ¿no? A, B, pugnan, tener un scoring de, mira, esto os va a llevar de forma eficiente este tiempo resolverlo, o sea, con esta carga de pruebas, es decir, como hacer un proceso previo que al menos te dé una categoría para evitar de forma fehaciente que digan, no, esto no va a ir a juicio porque vamos a perder mucho tiempo. Y no es prioritario en el orden de magnitud de lo que es prioritario para los juzgados, por ejemplo. Es que los juzgados ven el mismo juzgado, como no están especializados, lo que he hablado antes, pueden ver un asunto de 50 euros como puede ser uno de miles de millones de euros. Vale, ese es el problema. Ahí hay un dilema, claro. Claro, entonces, al final prioridades, pues igual el propio juzgado o el juez sí tiene prioridades, pero la realidad es que supuestamente por ley no debería haber y no las hay. Entonces, cuando llega un caso, pues va a la agenda y... Pero espera, esto no entiendo. ¿Por qué todo...? O sea, ¿por qué está el mismo tiempo judicial para resolver un caso de una disputa de difamaciones tenga el mismo, o sea, ese mismo tiempo, tenga la misma unidad, pues el gasto es el mismo? Sí. En importancia para otro que es un asesinato, cosas que son graves para la sociedad antes que la difamación o antes que un proceso técnico como que describíamos al principio. Sí, a ver, sí que es cierto que hay diferentes juzgados y que hay algunos casos que sí pueden ir a otro juzgado distinto al habitual, pero normalmente incluso los casos de mayor, vamos a decir, importancia, como puede ser pues incluso un caso de asesinato, de tráfico de drogas, de lo que sea un delito, digamos, grave. Sí. Son los que más se demoran en la realidad. ¿Por qué? Porque llevan una instrucción mucho más larga en el que va al juzgado, el Ministerio Fiscal solicita una prueba, se va a la policía luego la envía, o sea, que al final son procedimientos que se demoran 2 años fácilmente. ¡Qué locura! Sí, y entonces pues ahí sí que supone un problema en tiempo, pero creo que no es culpa de los juzgados, sino que es culpa de los recursos que tienen, que si es verdad que se está destinando más dinero en los juzgados, por ejemplo aquí en Bilbao pues ahora se está haciendo como una ciudad de la justicia, se han adquirido nuevos inmuebles para que haya un poquito más de espacio, pero creo que siguen necesitando un poquito más de capital, ¿no? A mí me encanta eso que dejas en el aire, ¿no? O sea, vamos a como dejarlo en términos de posibilidades. O sea, es redefinir una nueva arquitectura de procesos que no sea totalmente heredado de lo anterior, puede que herede un porcentaje, pero que hay que reescribirlo todo. Sí, el problema básicamente es que son leyes que son estáticas. Sí, últimamente está habiendo bastantes modificaciones en la ley de enjuiciamiento civil y en la ley de enjuiciamiento criminal, bueno, en las leyes de enjuiciamiento en general, las leyes procesales, pero sobre todo hablan, y que sí, van en el sentido que nosotros hablamos, de un poquito de digitalizar la justicia, pero no vale de nada hacer leyes de digitalizar la justicia si no se instruye y se inyecta capital, porque los ordenadores que tienen pues igual son de hace 8, 10 años, que los servidores pues van a la rapidez que van, no sé, por ejemplo, cuando a mí me dicen que van a observar un expediente que está digitalizado, pues tardan un poquito, no quiero decir que tardan 1 minuto o 2, tardan menos, pero al menos mi servidor de la oficina es instantáneo. Entonces creo que tendría que ser similar en el juzgado. Que a mí no me influye ese minuto o 2 más, pero al final si se multiplica, acaba influyendo. Total, sí, claro que sí. Hay que inyectar y hay que instruir, no digo instruir a todo el mundo, pero sí parcialmente dentro del juzgado, pues
o bueno, si hay una persona que es la que se va a dedicar por ejemplo, a manejar las videoconferencias, pues que esté bien instruida. Estamos en un dilema también curioso que enfrenta como generaciones. En el mundo del emprendimiento, trayendo como una analogía, quien lleva 20 años emprendiendo presume que tiene 20 años más de experiencia, por ende se tasa o se clasifica a sí mismo como un fundador de más peso que el joven de 20. Pero resulta que en conocimiento actualmente una persona de 16 años controlando muy bien la IA es agnóstico a esa carga de lo que decías tú, de esa database de cantidad de datos y experiencias, que en conjunto, si ambos se juntan, es un bombazo, pero si uno omite al otro, se muere a sí mismo, porque uno sin el otro no sobrevive. Entonces, estamos como en un momento en el que visualizo no sé cuántos abogados de tu generación está dentro o colegiado y cuántos están, ya aparte de colegiados, ejerciendo diferentes puestos también en las instituciones, que vengan con esta dinámica como vienes tú y que puedan decirle a los que ostentan el poder de esa experiencia que den la oportunidad de generar esa nueva, ¿no? ese nuevo mood de hacer las cosas. Sí, probar un poquito más, instaurar un poco, en general, las nuevas tecnologías. Innovación, ¿no? Innovar un poquito. Estamos hablando de que las leyes procesales son muy viejas, no sé exactamente de qué años serán, pero a nada que tengan 20 años y hayan sido renovadas, para mí siguen siendo viejas. Claro, entonces, esa es la lógica. Entonces, se están haciendo modificaciones. Claro. Se habla de que se va a las videoconferencias, realizar los juicios no de manera presencial, sino de manera telemática, que se quiere ampliar esa posibilidad. Pero la realidad es que es difícil. ¿Por qué? Porque si en un mismo día hay 20 juicios, o 15, vamos a poner ahí, ya suele haber un poquito de retraso en los juzgados. No mucho. Depende del día. Pero si hay problemas en las comunicaciones telemáticas, pues ya nada que sumes 10 minutos en cada uno, pues ya el retraso al final del día va a ser 2 horas. Entonces hay que mejorar. O sea, ahí tú dices que solo aplicando un factor de innovación muy pequeño, pero constante, va a traer buenas oportunidades, N+1. Y luego sí que es cierto que el hecho de hacerlo también va a ir despertando, ¿no? Con esa conciencia también de, ¿no? Hemos ahorrado 20 horas este mes, equivale a tanto dinero público, qué bien, ¿no? Hemos hecho un bien por nosotros mismos, hemos engordado también el gasto. Por otro lado, claro, otro reto es como el de la salud, ¿no? El historial de salud que se hace como una especie de... bueno, se está trabajando todavía, ¿no? En esos ficheros con un estándar de comunicación que garantice que esa red a nivel global esté como alimentada y que una persona pueda moverse a cualquier lugar y que los hospitales puedan tener la información de el Unique ID de esa persona con su historial securitizado con un estándar. Todavía no hemos llegado a eso. Claro, en el mundo de la justicia es lo mismo. ¿Sabes? Si algo tuviese que globalizarse de forma lógica, sería la justicia antes que cualquier otra cosa, ¿no? Sí, está todo muy pobremente intercomunicado. O sea, incluso los propios juzgados a lo largo de España utilizan distintos sistemas. Aquí, por ejemplo, es Avantius, en otro lugar pues es otro, y la forma de presentación en Madrid es distinta a la forma de presentación en Vizcaya. Eso al final también supone un problema. Creo que cuanta más comunicación haya entre todos los juzgados, mejor incluso. Ya sabemos que aquí en el País Vasco pues es un poco distinto al resto de España en casi todas las materias, ¿no? Pero es curioso que yo, para conocer los expedientes de un cliente mío, pues al final no puedo hacerlo desde el País Vasco. No puedo sacar un extracto general desde el País Vasco, sino que tenga que irme, pues por ejemplo, a Madrid, a un procurador de Madrid para que me lo solicite allí. Hay duplicidad de procesos. Claro, tendría que ser mucho más sencillo. Incluso debería ser posible acceder desde con una sede electrónica, de decir, oye, ¿en qué procedimientos estoy? Pues a veces en estos. Si es verdad que hay una sede... Las empresas, las personas jurídicas, pues por ejemplo tienen obligación de comunicarse de manera telemática y muchas veces, como tienen un certificado digital, pues pueden acceder a más información. Pero ahí hay un reto de seguridad que sí que hay que cumplir. Por ejemplo, si yo entro en tu despacho, soy un delincuente y hackeo un delincuente digital, hackeo tu ordenador vía telemática o entro en tu despacho y puedo acceder a datos, eso sí podría presentar un problema. Entonces sí que habría que asegurar ciertos puntos de seguridad, ¿no? Extras. Claro, los certificados digitales
es un avance, pero también tiene sus virtudes, pero tiene sus problemas. Que es que al final, si yo pierdo mi ordenador, hombre, mi ordenador está bien protegido. Claro. Lo puedo asegurar, de todo lo que le estoy viendo, puedo asegurar que el mío está bien protegido. Pero otros no. Y pueden acceder y pueden utilizar el certificado digital para hacer muchas cosas. Supuestamente está prohibido. Supuestamente en la normativa pone que los certificados digitales son intransferibles. Solo los puede usar el propietario, vamos, el identificante. Pero la realidad es que yo tengo certificados digitales de otras personas. Bueno, pero ahí tú puedes, a eso iba, claro, exactamente. Que, por ejemplo, tú puedes ahí poner visión artificial, que tengas que hacer prueba de vida con visión artificial en el instante que pides el documento. Ya con eso te evitas muchas cosas, por ejemplo, y con IA también aplicada a eso. O sea, ya hay procesos en lo privado que puedan aplicarse, ¿no? Como desarrollos que se puedan traer de forma como muy clara. Y luego el mundo de la tecnología, que ha pificado, ha hecho mucho stack tecnológico, todo eso se puede llevar. O sea, si metes a 4 diseñadores, arquitectos de software a este juzgado hipotético, te aseguro que montan un producto increíble. Pero todo aquí van a hacer desde lo privado, como siempre. Al final... Hay mucha oportunidad, ¿no?, para emprendedores aquí. Sí, al final estamos viendo como algunos servidores, bueno, algunos proveedores, como no sé si es Avanzadio, alguno relacionado, que al final tienen bases de datos, son bases de jurisprudencia en que normalmente, pues como un buscador normal, buscas la palabra y te aparecen las sentencias. Ahí ya se está aplicando inteligencia artificial. Claro. Pues se está utilizando para optimizar mucho mejor los resultados, porque la realidad es que hasta hace 4 años, más o menos, cuando se hacen las búsquedas, pues, son ser acertadas, pero fallan también bastante. ¿Por qué? Porque las palabras que buscas se utilizan en muchas otras sentencias que pudieran ser de otro asunto. Con inteligencia artificial se salva esa problemática, ¿no? Entonces, si ya nace desde la empresa privada, ya se empieza a implementar, pues en algún momento entiendo que se implementará en las administraciones públicas, aunque yo creo que lo que es los juzgados serán los últimos. Bueno, pero entonces aquí hay mucha oportunidad, Blue Ocean, ¿no?, como océano azul para fundadores, porque pueden, o personas que están ya estudiando abogacía o cualquier, bueno, en realidad tecnología también, pero si tuviese ese interés en generar impacto, una empresa de impacto actualmente para un país y para una sociedad, serían emprendedores que enfoquen en resolver problemas pequeñitos e ir ayudándole a las administraciones a ahorrar tiempo. Sí. Mira, sí, interesantísimo. Sí, en vez de irnos a lo más avanzado, que sería una resolución de conflictos en las que incluso al juez le cuesta mucho dictar una sentencia porque puede dudar, puede que no le haya quedado claro cuál de las dos partes tiene razón. Ahí igual incluso una inteligencia artificial le puede costar, pero hay muchos asuntos que son casi automáticos incluso para el funcionario. Ahí sí que la aplicación de la inteligencia artificial debería ser clave. Automatización incluso de decisiones, por ejemplo, que no sé si lo utilizan, ahí es donde más duda tengo, en relación con los aplazamientos, por ejemplo, en el área fiscal. Si una persona solicita un aplazamiento de 5.000 euros de una deuda tributaria, al final cumple estos requisitos, no cumple estos requisitos. En el scoring que hablábamos al Claro. principio, sí, si la banca, la industria fintech, pues esto sería legal tech. Entonces en fintech ya se ha hecho esto, se ha resuelto. O sea, aplicar de un algoritmo que son 20 parámetros y que dé un resultado de scoring, y si ese scoring es correcto, pues avanza y hay secuencia de mails, de comunicaciones. Y no hay que escribir ese mail, ya se activa un workflow automático a partir de pasa o no pasa. Y así muchos procesos. Incluso pensando en la banca, igual los préstamos preconcedidos seguramente estén automatizados. Claro. No creo que haya un... Sí, ahora te lo calcula. Sí. Entonces, y lo firmas todo ya en la propia app. Claro, entonces eso falta en las administraciones también públicas, que ya se podría realizar pequeños filtros en asuntos que igual no tienen una trascendencia tan alta, ¿no? Que puedan ser resoluciones que puedan ser fácilmente recurridas. Si hay recurso fácil, pues bueno, si falla la inteligencia artificial, pues es una faena para el contribuyente, pero es subsanable. En cambio, una resolución judicial, igual de una audiencia provincial, por ejemplo, puede que sea recurrible. Claro, tú dices si hay fallo. Claro. Oye, y ante un apagón, como hemos tenido
recientemente y que seguramente esto lo veas en otro momento y también haya pasado más veces en los apagones, hay como lapsos de tiempo que no hay operación. Entonces, claro, ¿qué sucedería? Bueno, claro, el peor escenario en esto sería más de 2 semanas sin electricidad como para poder tener, ¿no? Abastecer este sistema, pero no sería un escenario demasiado catastrófico. Es que en un apagón al final no funciona nada. O sea, los jugados ya de por sí graban todos los... Graban todo. Mira, no lo había ¿Por qué? pensado, Porque claro. si yo quiero recurrir, es verdad que lo más importante es la demanda y la contestación a demanda, lo que está escrito. Pero también es importante lo que se ha hablado en el juicio. Claro. Por ejemplo, un testigo. Quiero saber la palabra exacta que ha dicho este testigo y tengo que saberlo. Pues tengo que recurrir a la grabación. Si no hay grabación, no se va a celebrar el juicio. Quizás igual si es algo muy sencillo en el que se va a conformar y hay un apagón, pues el juez decide en arras. No, si es algo muy sencillo, en arras a no demorar, igual dice, vale. lo celebramos, pero que no es lo habitual. Claro, pero tiene que ser algo muy... un proceso muy concreto. Sí, yo no lo he visto, pero entiendo que en un estado, por ejemplo, de emergencia, pues al igual que ocurrió con el COVID, que hay algunas normas que se saltaron, pues por lógica, pues lo mismo tendría que ocurrir en una situación así de extrema. Pero casi que en un apagón me preocuparía más porque no funcionan las alarmas, los sistemas de seguridad, que puedas entrar en el Corte Inglés, no sé, tipo de cosas que creo que es más peligroso, como ocurrió en el Dana en Valencia, que al final pues se vio como la gente pues hacía pillerías y cogía cosas que no eran de él. Entonces creo que es más preocupante. Esos son ya fenómenos sociológicos que se van en contextos catastróficos y fuera absolutamente de lo racional, ¿no? Que se sale de lo racional que es el día a día. Bueno, vamos a dejar temas para el futuro, para el siguiente, porque no hemos tratado toda la parte de cripto, que yo creo que ahí, ¿no? En la parte de cripto es muy interesante, activos digitales sobre todo, comprender que hay mucho, ¿no? Por ahí. ¿Qué otras cosas se quedan en el aire para el siguiente? Bueno, así como temas que me parecen interesantes es el cripto, que entiendo que hay bastante desconocimiento en el día a día. O sea, vemos como la gente cuando habla de criptos muchas veces habla, no, he comprado Bitcoin y no sabe si ha comprado Ethereum, ha comprado Bitcoin o ha comprado otra cosa. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de criptoactivos, mezclan unos con otros. Entonces, un poco educar sobre eso creo que puede ser interesante. Sí, vamos a hacer esa. Foco en eso. Y otra rama que me parece muy interesante es ver que yo, por ejemplo, pese a que cada vez hay más normativa y que es más complicada de cumplir, hay poca gente que le importa cumplirla. En el sentido de, se crea una página web y me da igual el aviso legal, me da igual las condiciones de uso, me dan igual. Y no nos damos cuenta que, por ejemplo, las condiciones de uso, los términos de uso, las condiciones de contratación, cada uno le da el nombre que quiera, es un contrato vinculante, es un contrato entre el proveedor y aquel que está adquiriendo a través de la página web. Entonces, si yo me molesto cuando firmo con un proveedor un contrato, también debería molestarme en saber qué es lo que pone en esas cláusulas y que además puede llegar a tener gran trascendencia. Porque, por ejemplo, voy a dar un ejemplo para ir cerrando, que sería, si yo no he avisado en mis condiciones de la posibilidad del derecho de desistimiento, lo que entendemos como poder devolver un producto, el consumidor tiene la capacidad de devolverlo hasta un año más tarde. ¿Por qué? Porque yo no le he advertido de ese derecho. Entonces es una problemática. Y yo se lo digo a mis empresas. Imaginaos que no ponéis eso y otra persona para hacer daño te adquiere todo el stock de vestidos, por decir algo, de ese año. Entonces te quedas encantado, he vendido mucho, y al de 8 meses tienes el problema de que te los intenta devolver. Pues tienes un problema. Entonces creo que es algo que está bien pues educar y enseñar los problemas que pueda haber ahí con... Vale, entonces eran esos 2 topics los que más te ocupan. Y luego la parte de futuro, a mí me encantaría que en cada uno de esos podamos también hacer ejercicio de futuro o incluso uno directamente siguiendo este hilo de que hablábamos de las innovaciones posibles, pues que te pienses, yo me vengo con otras y especular por ahí, que es interesante. Con el futuro hay una posibilidad que es ¿qué ocurre cuando las innovaciones son tan grandes que son inasumibles? Hemos visto que desde el principio de los tiempos ha habido innovaciones, ha habido revoluciones industriales y que no ha supuesto una destrucción de empleos total, pero las tecnologías evolucionan de manera exponencial. O sea,
lo que se está generando en este último año es mucho más de lo que se generó en los 3 anteriores. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando esa creación sea exponencial? Es decir, cuando la inteligencia artificial evolucione tanto que ya no necesiten trabajadores. ¿Va a ocurrir? No. Va a haber los empleos se van a evolucionar. Aquellos que, por ejemplo, van a ser sustituidos por trabajadores, por robots, se van a convertir en personal de mantenimiento de robots, en ingenieros, ¿no? ¿Qué ocurrirá también con los impuestos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Pagan los robots? ¿No pagan los robots? ¿Quién paga? Sí, Alguien tiene que pagar. Claramente, los robots, si ocupan el espacio del sujeto biológico, pasa a ser sujeto sintético, da igual quién sea, pero el que opera tiene que pagar. Si no, no se sostiene el sistema, que es la arquitectura que hemos creado. Sería la solución más lógica. El problema que nos encontraríamos es que aún así esa persona que ha perdido el empleo no está teniendo rendimientos. Entonces, por mucho que se paguen los impuestos directos, ese robot no va a pagar IVA. No va a pagar, no va a realizar gasto, no va a comprar para comer, no va a comprar para ropa. Entonces, al final se paralizaría. Claro, es que en realidad se va haciendo como desescalando un sistema y se va escalando otro con otras dimensiones, parametrías y claro, es una especie de estado alterno en el que van a haber, ¿no? Una pugna entre ambos. Hay que ver, alguien tiene que pensar qué pasaría si hay un poco de destrucción de empleo y... Me encantaría especularlo en conjunto, si quieres, en la parte de futuro. Todo este híbrido hacia innovar y conseguir qué tipo de mejoras se podrían implementar de aquí a los próximos años, y en paralelo, en esos contextos de cambios inasumibles a nivel sociológico, como también la justicia estaría, ¿no?, siempre atravesándolo con tu perspectiva de la justicia, que es lo que me interesa muchísimo. Yo por mí encantado. Hecho, pues vale, pues Imanol, muchísimas gracias. Gracias a ti. Por venir esta primera vez a compartir qué es lo que estás haciendo. Muchísimas gracias por estar ahí. Han pasado, te digo ahora mismo, 51 minutos. Si has llegado hasta aquí, has pasado 51 minutos junto con nosotros, pensando ideas, especulando sobre esto. Bueno, si puedes comentar o compartirlo, sería genial para ayudar al canal MediaTac a que siga creciendo, a que podamos hacer más conversaciones que aportan, ¿no?, al menos una perspectiva, una forma de reflexionar, e incluso que propicien, ¿no?, a que otras mentes puedan dar el paso. Y como ha dicho Imanol, que lo has dicho claramente, hay oportunidades de todo tipo. Para todos. Seguimos.